Vamos a entrar al segundo tema, que es el de hipótesis y variables. Contenidos. Las inferencias que producen hipótesis, estructura de la hipótesis, características de las hipótesis, la definición operacional de variables, por qué y para qué definir operacionalmente variables. Empezamos con el primero de los temas. A este lo vamos a pasar muy rápido porque de seguro ustedes ya lo conocen. Inferencias para la producción de hipótesis. Las hipótesis se producen por deducción, es decir, de lo general a lo particular, que en el mundo de la investigación quiere decir pasar de la teoría a la observación del hecho. Se producen por inducción, es decir, de lo particular hacia lo general, que en el mundo de la investigación quiere decir observar repetidamente un hecho para, a partir de las recurrencias encontradas, ir construyendo acercamientos conceptuales o teorías emergentes. Y la literatura de la investigación no acepta algún otro tipo de inferencia, pero también las analogías han servido para la construcción de muchas hipótesis, y también la intuición sirve permanentemente para la construcción de hipótesis, y en algunos casos las hipótesis más innovadoras, más revolucionarias y más sorprendentes. ¿Ya? Vayamos a la estructura de la hipótesis. Una hipótesis básica responde al algoritmo: para toda X y X es T, entonces X es Q, que está apareciendo en la lámina que ustedes pueden ver. En este algoritmo, X es la unidad de análisis, que es el objeto sobre el que la hipótesis predica. Se pueden formular hipótesis sobre muy diversos tipos de objetos, sobre personas individuales, sobre agregados estadísticos, sobre procesos históricos, sobre fenómenos naturales, sobre instituciones, sobre objetos como minerales o materiales para evaluar su resistencia, qué sé yo, casi todo cuanto existe en los marcos de esto que entendemos como realidad es susceptible de formulación hipotética. Lo que es necesario es tener claridad respecto de cuál es la unidad de análisis, el objeto que vamos a observar. El segundo componente son las variables. Las variables vienen a ser cualidades, características, atributos identificables en esa unidad de análisis que nosotros queremos evaluar, observar, medir. Y el tercer componente es la implicación, que tiene que ver con el sentido en que en el marco concreto de una hipótesis se relacionan dos o más variables. El sentido de la relación entre dos o más variables. A eso se le llama la implicación. Un ejemplo típico sería este: para ciudades de la sierra peruana, a mayores índices de urbanización corresponden menores niveles de analfabetismo, ¿no? Aquí tenemos una unidad de análisis que son las ciudades de la sierra peruana. Unas características de estas ciudades, que son nuestras variables, que son índices de urbanización y niveles de analfabetismo, y una implicación que está representada por el término corresponden, y que expresa una relación entre variables, que es una relación de correlación inversa, ¿no? Es decir, nosotros queremos demostrar que en las ciudades de la sierra peruana, en la medida que haya mayores índices de urbanización, habrá menores niveles de analfabetismo. O en la medida que haya menores índices de urbanización, se presentarán mayores niveles de analfabetismo. Correlación inversa. Esta es típicamente una hipótesis básica. Características de las hipótesis. En verdad son muchas las características que las hipótesis tienen. No vamos a citar todas, vamos a citar solo algunas.
y todas las vamos a citar en relación a un mismo ejemplo, ¿no? Para establecer la veracidad de estas características, ¿no? A ver, las hipótesis deben tener poder explicativo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de hipótesis. Existe una relación positiva entre los niveles de motivación de logro y los niveles de adquisición de la competencia investigativa en la población X, en el sentido que a mayores niveles de motivación corresponden mayores niveles de competencia. ¿En qué consiste esta característica de que la hipótesis tiene un poder explicativo? En que una hipótesis anticipa la interpretación de los resultados. Nosotros decimos que existe una relación positiva. Si decimos que existe una relación positiva, lo que estamos diciendo es que existe correlación estadística entre una variable y la otra. Y anticipamos el sentido de la correlación estadística. En este tiempo estamos hablando de una correlación positiva y una correlación directa. A más X más Y. ¿No es cierto? Nosotros sabemos, claro está, que las hipótesis que nosotros formulamos son tentativas y sabemos que hay explicaciones alternativas a aquella que esté puesta en nuestras hipótesis. Precisamente la investigación consiste en que nosotros hallemos evidencia suficiente que demuestre que nuestra hipótesis es la más cercana a la realidad o a la manifestación de los hechos que otras hipótesis que de hecho existen como alternativa a la nuestra. ¿Estamos? Segunda característica, las hipótesis deben señalar la relación que se espera entre las variables. Si nosotros decimos que existe una relación positiva entre X e Y, en el sentido que a mayores niveles de motivación corresponden mayores niveles de competencia, estamos manifestando en términos explícitos lo que creemos que con el levantamiento de la información vamos a encontrar en el comportamiento de estas hipótesis en el marco concreto de esta población. Quienes tengan mayores niveles de motivación tendrán también mayores niveles de competencia investigativa. ¿Ya? Entonces, explícitamente las hipótesis deben señalar el tipo de relación que nosotros esperamos para las variables. Las hipótesis deben ser rutas muy claras de por dónde debe ir la investigación, por dónde debemos buscar información. Tercera característica, las hipótesis deben ser comprobables. Deben ser comprobables. Para esta misma hipótesis, habría que evaluar la viabilidad de su comprobación, ¿no? Por ejemplo, la variable niveles de motivación del logro, que es una de las variables que compone la hipótesis. En relación a esta variable, existen instrumentos validados en contextos reales de investigación. Varios instrumentos validados en contextos reales de investigación. En relación a la variable competencia investigativa, también pues hay muchas pruebas sobre competencia investigativa, o a partir de esas es muy fácil construir una prueba adicional si es que nosotros queremos incorporar algún elemento nuevo en relación a las definiciones ya existentes. Por lo tanto, esta hipótesis puede ser comprobada, es viable su comprobación, es operable en términos técnicos y metodológicos, claro que sí, ¿no? Las variables con las que se está trabajando en la hipótesis ya han sido trabajadas en investigaciones previas y nosotros podemos recuperar los procedimientos y los instrumentos utilizados en esas observaciones para emplearlos en el marco de nuestra propuesta, ¿no? Es absolutamente viable esa observación. Siguiente característica, las hipótesis deben servir como guías para la investigación, debe guiar la investigación. Cuando nosotros leamos una hipótesis debemos saber qué vamos a hacer en términos de investigación. Si leemos esta hipótesis
de la relación positiva entre la motivación del logro y la competencia investigativa, sabemos que el diseño de nuestra investigación es un diseño de correlación, pues, ¿no? Es un diseño correlacional. Sabemos que la muestra requerida es una muestra que aparece explícita en la hipótesis de estudiantes de la maestría de esa institución a la que hacemos referencia, y podemos establecer incluso algunos criterios de inclusión, como no haber llevado cursos, como no haber llevado los cursos del programa antes, y no ser un investigador con experiencia, ¿no? No haber llevado cursos de investigación antes, no ser un investigador con experiencia. Estas dos características, digamos, podrían excluir, ¿no? Porque distorsionarían los resultados generales, y podemos anticipar el análisis estadístico requerido, ¿no? Si tenemos una correlación entre dos variables que son características de una misma unidad de análisis, de una misma muestra, son dos variables cuantitativas, son dos variables ordinales, muestran sus resultados en términos ordinales, sabemos que el análisis es una correlación simple o correlación lineal, ¿no es cierto? Un Pearson, ¿no? Un R de Pearson. No sé si está quedando claro, esto es muy explícito en esta hipótesis. Y finalmente, la última característica que vamos a ver es que las hipótesis deben ser compatibles con los conocimientos actuales. Si seguimos con el mismo ejemplo de hipótesis, en relación, por ejemplo, a la variable competencia investigativa, hay pues toda una teoría sobre la competencia, sobre el enfoque competencial, y dentro de esa teoría sobre el enfoque competencial hay una teoría específica, una teoría regional sobre la competencia de investigación, sobre el desarrollo y el fortalecimiento de la competencia de investigación. Quien trabaja muy a detalle el tema de las competencias en general es este investigador español Mateo, y quienes recogen los elementos del enfoque competencial de Mateo para trabajar el tema de competencia investigativa son este investigador argentina Sirvent y esta investigadora colombiana González Romero. Utilizan la perspectiva de Mateo dentro del enfoque competencial para evaluar competencia investigativa, ¿no? Esta forma de abordar el tema de la competencia investigativa ha sido muy empleada en la investigación empírica latinoamericana, por lo tanto se cuenta con resultados importantes de investigación empírica y avances importantes en términos de instrumental para el recojo y el análisis de datos. Si es así, podemos decir que esta variable, al menos desde la perspectiva, esta hipótesis, al menos desde la perspectiva de una de sus variables, que es la variable competencia investigativa, sí es compatible con los conocimientos actuales, ¿no? Es una hipótesis actual, vigente, ¿ok? Y luego viene el tema de la definición operacional de las variables. Ya sabemos que en nuestro marco de teoría, nuestro marco de conceptos, nosotros definimos conceptualmente las variables, ¿no? Así se construye el marco de teoría o el marco de conceptos, en la definición conceptual de las variables. Pero eso no es todo, ¿no? Las variables deben ser definidas también operacionalmente, ¿no? ¿En qué consiste la definición operacional de variables? Consiste en transformar una variable teórica en uno o más indicadores. Es decir, solo se operacionalizan las variables teóricas. Las variables teóricas son aquellas cuya observación directa no es posible. Su observación es siempre indirecta, a través de variables empíricas que en el proceso de operacionalización se denominan indicadores. Entonces, la definición operacional de variables consiste en
transformar una variable teórica, que no es observable directamente, en uno o más indicadores que sí son observables directamente y a través de los cuales observamos una variable teórica. Por ejemplo, si nosotros queremos observar una variable como el comportamiento de la economía peruana en el año 2016, esta es una variable teórica. Así no lo podemos observar. Tenemos que traducirlo en un conjunto de indicadores, ¿no? Como, por ejemplo, los montos de exportación, los montos de importación, la balanza comercial, la balanza de pagos, el PBI, la presión tributaria, los índices de inflación, etcétera. Todos estos son indicadores que observados adecuadamente permitirán de manera indirecta observar a la variable teórica comportamiento de la economía peruana el 2016. ¿Ok? Entonces, la operacionalización de variables consiste en eso. Transformar a una variable teórica en un conjunto de variables empíricas o indicadores. Por lo tanto, solo se operacionalizan variables teóricas. Las variables empíricas no requieren de proceso de operacionalización, pueden ser observadas directamente. Y muchas de las variables que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones son variables empíricas, pero que en muchos casos aparecen, entre comillas, operacionalizadas. Esto es imposible, no sé cómo hacen un ejercicio como ese, pero aparece algo por así, por el estilo que no tiene pues ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se operacionaliza una variable teórica? Hay que dar 3 pasos. El primero es la definición conceptual de la variable. La definición conceptual de la variable. Nosotros, para definir conceptualmente una variable, podemos elegir entre 2 rutas. La primera es coger una definición ya existente en relación a esta variable, si es que dentro de las que ya existen alguna nos satisface. La segunda ruta es construir una definición propia, por supuesto cogiendo elementos de las definiciones ya existentes, conjuntándolas de una manera adecuada y elaborando una definición nueva para la variable. Cualquiera de las 2 rutas es perfectamente válida, perfectamente posible, pero hay que tener una definición conceptual sobre la variable. El segundo paso es en el marco de esa definición conceptual, identificar las principales dimensiones de la variable. Es decir, el desdoblamiento de la definición conceptual de una variable en sus componentes o aspectos más importantes, ¿no? Esa es la identificación de las dimensiones. Aquí tenemos una definición conceptual de variables, que es la variable de desempeño docente en aula. Esta definición dice que el desempeño docente en aula se define como el despliegue que los docentes hacen de sus capacidades profesionales para un empleo adecuado de estrategias y metodologías para la enseñanza, la maximización de las oportunidades de aprendizaje y el incremento significativo del rendimiento educativo de sus alumnos. Esta es la definición que tenemos de desempeño docente en aula. En esta definición, nosotros podemos identificar 3 dimensiones. La primera dimensión es el empleo de estrategias metodológicas para el aprendizaje. Otra dimensión es las oportunidades de aprendizaje que el docente brinda al alumno. Y otra dimensión es el desempeño educativo, rendimiento educativo del alumno. ¿Ya? Sin estas 3 dimensiones, la definición conceptual de la variable no tendría ningún contenido, no tendría ningún sentido. Entonces, pues, las dimensiones son aquellos elementos en la definición conceptual de la variable que le dan sentido, que le dan contenido a la definición. ¿Ok? Aquí estamos identificando las 3 dimensiones, que las podríamos ver aquí también en rojo, ¿no? En el marco de la definición conceptual. Y luego el tercer paso es la selección de indicadores. Es decir, convertir las dimensiones en observables. Convertir a cada dimensión en una o más observables.
que permitan no solo dar cuenta de esa dimensión, sino que indirectamente dar cuenta de la variable teórica a las que esas dimensiones corresponden. Decía, consiste en seleccionar desde cada dimensión aquellas variables empíricas, específicas y concretas que pueden ser observadas directamente y que permiten la observación indirecta de las variables teóricas. Aquí, respecto a una de las dimensiones, que es estrategias metodológicas para el aprendizaje, ya, condiciones favorables para el aprendizaje es eso, sí, condiciones favorables para el aprendizaje. Aquí se extraen un conjunto de indicadores, ¿no? Niveles de organización y acceso a la biblioteca del aula, niveles de orden y limpieza en el aula, existencia de clima afectivo y relaciones de respeto en el aula, existencia de normas de convivencia acordadas, existencia de criterios de organización coherentes con el tipo de actividad que se realiza, niveles de adecuación entre el uso del tiempo y el tipo de actividad que se realiza, niveles de adecuación entre el ambiente, entre la ambientación del aula y las actividades de aprendizaje. Todas estas son, digamos, son elementos, son cuestiones que nosotros podemos observar directamente. Ya no necesitamos derivarlos en observables más específicos. Con una lista de cotejo, observando simplemente, podemos levantar información en relación a cada uno de estos indicadores. Entonces, hemos transformado una variable teórica, que es desempeño docente en aula, en un conjunto de una variable teórica, decíamos, que es desempeño docente en aula, lo hemos transformado en un conjunto de indicadores, ¿no? Aquí los tenemos, en un conjunto de indicadores los tenemos aquí. Oh, y acá está. A ver. En un conjunto de indicadores que los tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? Es decir, hemos pasado de una variable teórica a unas dimensiones y luego a unos indicadores. Una vez que nosotros observemos todos estos indicadores que aparecen en la tabla, indirectamente tendremos información suficiente para la observación de la variable teórica. Ahora, ¿por qué y para qué se define operacionalmente variables? ¿Por qué? Porque la mayoría de los conceptos que utilizamos, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, y esto incluye la psicología, el comportamiento organizacional y la gestión, son conceptos polisémicos. Son conceptos polisémicos, tienen diferentes significados. Entonces es necesario que nosotros explicitemos no solo qué estamos entendiendo por esos hechos, sino cómo vamos a observarlos. ¿Ya? Cómo vamos a observarlos. ¿Y para qué? ¿Para qué definimos operacionalmente variables? O definimos, decíamos, operacionalmente solo variables teóricas. ¿Y para qué? Para observarlas indirectamente, ya que por sus características no pueden ser observadas directamente, hay que observarlas indirectamente. Lo segundo, para trabajar con definiciones fundamentadas, ¿no es cierto? Con definiciones claras, explícitas, que otros puedan recoger para fortalecer el criterio de comparabilidad. Esto favorece la comunicación del conocimiento científico, favorece el carácter acumulativo del conocimiento científico. Y finalmente, para facilitar la comparación de resultados entre estudios que han utilizado definiciones conceptuales y operacionales iguales o similares. Solo se puede comparar resultados cuando los estudios han tenido estos niveles de similitud. ¿Ya? Bueno, eso es todo. No sé si hay algunas preguntas. ¿Tienen algunas preguntas, profesores?
¿Algunas preguntas? ¿Algo que no esté quedando claro? Ok, aquí tenemos unas preguntas. La profesora Grijalva dice, si los indicadores necesariamente tienen que ser cuantificables. No, los indicadores tienen que ser directamente observables. Muchas veces son cualidades, no son cantidades, son cualidades. Hay muchos indicadores para el análisis cualitativo, ¿ya? Que pueden ser valorados, pero no necesariamente medidos. El profesor Guevara pregunta, ¿el instrumento de evaluación debe contener todas las dimensiones de las hipótesis? Sí, no solo las variables, sino todas las dimensiones de las hipótesis. Todas las variables de las hipótesis y todas las dimensiones de cada una de esas variables. ¿Alguna otra pregunta? El profesor Celso de la Cruz pregunta, en un ejemplo de ingeniería sobre la deshidratación solar, la variable sería la eficiencia, las dimensiones serían humedad, temperatura, radiación solar, y los indicadores también serían humedad, temperatura y radiación solar. No, porque la variable es la eficiencia y los indicadores son humedad, temperatura y radiación solar, si es que se los puede evaluar y se los puede observar directamente. No necesariamente todo proceso de operacionalización cumple los tres pasos, ¿no? La definición conceptual de la variable, la extracción de dimensiones y la elección de indicadores. A veces es necesario solo de la definición conceptual de la variable pasar directamente a la selección de indicadores. Por ejemplo, medidas antropométricas, de frente pasamos indicadores talla y peso en relación a edad, ¿no es cierto? Otras veces el nivel de complejidad de las variables hace que tengamos que pasar de la definición conceptual a unas dimensiones de un primer nivel, a unas dimensiones más específicas y recién luego a la elección de indicadores. La profesora Serrona, o profesor Serrona, pregunta, ¿en qué momento se plantean las limitaciones de la investigación a través de la operacionalización de variables? Ya, las limitaciones del estudio, se las plantea al inicio, ¿no? Al inicio, en la parte de planteamiento, cuando estamos hablando de un informe de tesis. Si estamos hablando de un proyecto, las posibles limitaciones del estudio se las presenta en la parte de métodos, ¿no? El profesor Guevara pregunta, ¿cuál es más recomendable, llevar la variable o escala ordinal o nominal? No, las variables tienen manifestaciones naturales, ¿no? Algunas variables, como el estado civil, son variables nominales necesariamente. Algunas variables, como los rendimientos académicos, son variables naturalmente ordinales. Ya nosotros podemos transformar una variable ordinal en términos de su manifestación en una variable nominal. Si es que transformamos en categorías los desempeños, ¿no? Como categorías de, por ejemplo, en inicio, en proceso y logrado, pero no podemos hacer lo otro, no podemos transformar una variable naturalmente nominal en una variable ordinal, porque, por ejemplo, en el caso de los estados civiles, el soltero no es más que el casado, ni menos que el divorciado, ni menos más que el viudo.
eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces las variables tienen sus formas de manifestación natural que en algunos casos podemos modificar, en otros no. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Rivera pregunta, en economía, en las investigaciones hipotético-deductivas, la teoría o modelo económico sirve para explicar los resultados y los datos obtenidos de los indicadores sirven para predecir los acontecimientos futuros. Pero esto no es posible en investigaciones inductivas. Gracias por su comentario. Es cierto, la investigación inductiva no tiene la misma lógica que la investigación cuantitativa deductiva, ¿no? La investigación inductiva no tiene como propósito el validar modelos teóricos a partir de la formulación de principios, hipótesis en contextos determinados. Cuando nosotros probamos hipótesis que han sido originalmente formuladas en los Estados Unidos, en América Latina o en Asia, lo que estamos haciendo es, a través de esta validación de nuestras propuestas hipotéticas en poblaciones distintas, en contextos distintos, ampliar los niveles los márgenes de legitimidad del modelo teórico de la teoría de base que está detrás de las hipótesis. Esta es una investigación típicamente deductiva. La investigación inductiva, de corte más cualitativa, no tiene esa misma lógica, ¿no? La finalidad de la investigación inductiva no es dar respuesta a preguntas, sino es generar preguntas nuevas. Es una investigación emergente, con una lógica distinta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no esté quedando claro? ¿Alguna otra pregunta, señores? Profesor Grijalva, para validar los indicadores será necesario contar con un referente. No es común a nivel de las tesis universitarias, sí es frecuentemente utilizado, proceso de validación de indicadores, en investigación que se publica en las bases de comunicación científica de mayor impacto, ¿no? Para la investigación de las grandes ligas, esto es casi indispensable. Para la investigación a nivel universitario, que supone la validación de procesos de aprendizaje curricular, es poco usual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no esté quedando claro? Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima sesión que corresponderá al siguiente módulo. Muchas gracias, Hasta luego.